Bien amigos, continuamos entonces aquí conversando con el profesor Jorge Magaña y el profesor Omar González. Después de esta clarísima emotividad del profesor Jorge, con esa descripción de esa experiencia en esas inmensas aguas del Orinoco, yo quisiera rescatar dos testimonios del video al que ya hicimos referencia, porque yo creo que pintan muy bien un tema que vamos a tratar, profesor Omar, y que tiene que ver con esta experiencia de cómo sociabilizar la diversidad cultural en nuestro país, a propósito, digamos, de toda esa cadena de normativas constitucionales que le han abierto un horizonte, digamos, más sólido a esta experiencia que a lo largo de muchos años ustedes han querido impulsar, con momentos altos y bajos, pero que en este momento ya creo que se está logrando. Entonces, vamos a oír este par de testimonios y regresamos para continuar con esta conversación. Una educación intercultural bilingüe es aquella educación que comienza por la educación propia de los pueblos, ¿no? Si es un pueblo indígena, comenzará por la educación propia, por la cultura propia, por el idioma propio. Tendrá como elementos importantes de prioridad para comenzar, ¿no? La intercultural bilingüe es una nueva tendencia, vamos a decir, entre nosotros, que nos ha revalorizado a los grupos minoritarios y nos ha hecho sentir orgullosos, como los muchachos se sienten hoy en día, de que pertenecemos, que tenemos otra lengua que, de todas maneras, una lengua cualquiera enriquece. Bien, profesor Omar, en esta revista, ¿Quiénes somos?, se habla... Así somos. Así somos, perdón. Se habla de socializar nuestra diversidad lingüística. En el testimonio que acabamos de oír se habla de la interculturalidad. La pregunta sería, Omar, ¿acaso en alguna etapa de la vida cultural de estos grupos étnicos ellos se negaron, digamos, rechazaban su propia lengua, se desviaron, se aislaron, la dejaron de lado, en aras de eso que usted llamaba la escolarización criolla a partir del castellano? Sí, ellos fueron prácticamente empujados a un proceso de desarraigo, hasta se les perseguía. El tiempo de Pérez Jiménez, tenemos testimonios de que se les perseguía si hablaban sus lenguas y si se vestían con su indumentaria propia. Tenían que criollizarse a juro. Entonces, claro, eso se fue desplazando, arrinconando, y la hegemonía de nuestra cultura occidental y el español venezolano, pues un español ya completamente americano, se hizo presente hasta que aparecen los nuevos mecanismos jurídicos, la nueva conquista que tienen estos pueblos a raíz de la Constitución actual de la República Bolivariana, de la ley orgánica de la comunidad de pueblos indígenas. Y entonces, por ejemplo, en la Constitución bolivariana, ahí hay 8 capítulos que se ocupan específicamente de los derechos de los pueblos indígenas, entre otros el derecho al uso de sus lenguas en los territorios donde haya población indígena. Pero por supuesto, si la idea es lograr un ambiente intercultural, cuando hablamos de socializar, queremos decir, nos referimos al hecho de que sean compartidos con igualdad de orgullo, ¿verdad? Que sean compartidos, intercambiados los conocimientos de cada uno de los actores de los ambientes de la sociedad. El indígena se le repite su lengua, su tradición cultural frente al criollo, ¿verdad? Que maneja cualquier venezolano común, en un español muy específico, con unas tradiciones muy occidentales, pero también son importantes. Entonces, de eso se trata, compartir, socializar, interculturalizar todos esos saberes. Ahora, Omar, uno va a Maracay, Valencia, Caracas, y es sorprendente la cantidad de indígenas que están por las calles, incluso en esa tónica del pedir para sobrevivir, pero cantidades. ¿Qué pasa con esas diásporas, digamos, indígenas que van y emigran a las ciudades a hacer qué y a vivir de qué? Por eso es que cuando en el año 1993 se aprueba la resolución ministerial sobre los nichos lingüísticos, inicialmente nosotros pensamos en los conglomerados
indígenas que habían migrado a las ciudades, porque vimos que estaban más en riesgo los que estaban en las metrópolis o en las ciudades grandes como Puerto de Ayacucho, y no tanto los que estaban allá adentro en sus selvas, en sus comunidades de adentro, que no significa que no estén en riesgo. Entonces, incluso los proyectos de los primeros nichos lingüísticos, que son de idiomas y culturas arahuacas, que se hacen allá abajo, en el Amazonas, ¿dónde lo comenzamos? No lo comenzamos con los Baniba de Maroa o los Baré de Río Negro, lo comenzamos con esos rionegreros que emigraron a Puerto Ayacucho en barrios urbanos de Puerto Ayacucho, porque pensamos que como allí están y es donde hay más vergüenza étnica, mucho más que en sus comunidades de origen, allí es donde hay que trabajar duro para que se revitalicen y se vaya fomentando el orgullo multiétnico. Así es. Por eso actuamos así. Vamos a hacer una extensión aquí transdisciplinaria para darle la palabra al profesor Jorge. En México la población indígena es mucho, pero mucho mayor que la nuestra. Yo no sé cuánto, qué porcentaje de la población. Alrededor de 10 millones, alrededor del 10%. Alrededor del 10%. Poquito menos, entre el 9 y el 10% del total de la población. De lo que nos dice Omar, ¿qué se puede extrapolar a esa experiencia indígena en México? ¿Cuáles son, digamos, las relaciones comunes, las experiencias comunes que nos pueden servir para ilustrar mejor lo que nos dice el profesor Omar? Mira, habría dos cosas para mí muy interesantes dentro de lo que está diciendo Omar. Para el caso de Chiapas, específicamente, donde 1 de cada 3 habitantes es en promedio aproximado es indígena, hay dos grupos étnicos que vienen huyendo de la guerra civil guatemalteca, de la guerrilla, de la masacre, y se integran como asilados en un principio a territorio mexicano, que son el grupo Mam y Chug de la familia lingüística maya. Pero la condición que les pone el Estado mexicano es no vestirse de acuerdo a su usanza tradicional, no hablar la lengua original. Este es un proceso de 20 o 30 años que se fue perdiendo y que actualmente una idea similar a los nichos, que allá la maneja el Centro de Estudios Lingüísticos Indígenas, que es el CELALI por parte del gobierno de Estado de Chiapas, busca rescatar precisamente, es una idea parecida a lo que hace Omar, ¿sí? Rescatar la cultura a partir de la lengua. Entonces en esto hay cierto coqueteo de similitud y por eso te hablaba de esta experiencia de intercambio etnolingüístico en ese congreso. Pero la otra, Omar tiene mucha experiencia. Omar trabajó codo con codo y acercamiento con la gente del Instituto Interamericano Indigenista. Esto va a colación porque la política integracionista mexicana no era más que un discurso político a partir del cual se buscaba homogeneizar a la población indígena a los estratos proletarios o pobres de mi país como si fuera un proceso de arte de magia de mestizaje, ¿no? Te integro, pero te integro bajo mis condiciones. ¿Qué son mis condiciones? Pues es un etnocidio, porque voy a desintegrar tu cultura y la voy a desintegrar además aunándola a la idea de ubicarte en los estratos pobres por tu color de piel. Claro, sí, tú puedes ser una persona productiva, tener tierras, pero por tu color de piel te estoy integrando a los estratos pobres. Entonces hace unos días platicábamos y decíamos, es muy curioso que la población indígena, cuando habla contigo, su tonalidad, su registro de voz es como si estuviera llorando, ¿sí? Como si estuviera llorando para pedirte, para suplicarte que le des algo. Clamando. Clamando, esa es la expresión correcta, pero es ese peso ideológico en el cual decimos, yo voy a integrar a mi hermanito. Decimos en México, pero ¿cuál hermanito? ¿Sí? El que es distinto a mí, el que no tiene, aunque diga el zapatismo, todos somos del color de la tierra, de todas maneras, esas expresiones nos llevan a tratar de combatir una discriminación ideológica con respecto al indígena, al cual, no importando lo productivo que sea, lo hemos sometido a que él interiorice que pertenece a los estratos más bajos de una sociedad. Jorge, me da pie para... Creo que es un poco lo que... Claro, pero me da pie para una inquietud sobre el movimiento zapatista de los últimos años, ¿no? Que se llegó a ver como una revuelta social posmoderna, según muchos decían, ¿no? Porque las definiciones políticas no eran muy claras, pero tenían una orientación indigenista, obviamente. ¿Qué pasó con eso?
Es decir, ¿en qué quedó esa irrupción del zapatismo, de los zapatistas? ¿Cómo se llama el movimiento, perdón? El movimiento zapatista. Zapatista. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De Liberación Nacional. Mira, voy a empezar de instalado en Chiapas, creo, ¿no? Sí, voy a empezar de la siguiente manera. Yo llego a vivir hace 16 años a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, considerada como la capital cultural indígena, porque está rodeada por los municipios indígenas. Y hace 16 años, caminando por la acera, las mujeres u hombres indígenas se tenían que bajar de la acera para que yo pasara. Pues dime si eso no es una discriminación ideológica que ellos tienen interiorizada. Contra eso y contra otras cosas se revela el movimiento zapatista. El movimiento zapatista no busca el poder, no busca el cambio de estructuras a partir de la toma de poder, no busca el que tú me respetes, el que tú me reconozcas, es decir, lucha por la dignidad del ser humano, y en este caso estamos hablando del indígena. El movimiento zapatista, más que un movimiento guerrillero, porque es un ejército enfrentado al ejército que le declaró la guerra al ejército federal mexicano, pero ha logrado cosas, ¿sí? Como son los caracoles, es decir, las comunidades autónomas, donde tienen una perspectiva ideológica de estilo de vida, donde tienen una educación. Hablando por educación me refiero a los procesos de enseñanza-aprendizaje autónomos, como ellos le dicen, donde tienen ideas políticos, sociales y culturales autónomas. Es decir, una serie de reivindicaciones que sí ha logrado el movimiento zapatista. Con financiamiento del Estado mexicano. No es financiamiento del Estado mexicano, es aceptación del Estado mexicano. Ya. Digo, es aceptación porque a final de cuentas es una comunidad autónoma lograda por un ejército en rebeldía. Entonces estoy aceptando que tengas... Con autoridades elegidas por ellos, o sea, ese es un respeto por parte, pero subvencionadas por el mismo colectivo mexicano, no por el Estado. Sí han tenido logros, lo que pasa es que, bueno, no se mencionan todo el tiempo. Si bien el movimiento comienza siendo mediático como una estrategia de guerra para su sobrevivencia, bueno, también tienen que dar el siguiente paso a la ¿cómo se dice? A la demostración de que han logrado lo que ellos mismos se propusieron en materia de salud, en materia de educación, en materia de cultura, en materia del respeto a su propia lengua, a sus propias tradiciones. Ahora, legitimar su lucha. Legitimar, muchísimas gracias. Ahora, Omar, en Venezuela, esa relación conflictiva del criollo con el indígena, basta que uno vaya, por ejemplo, a Maracaibo, a los pueblos cercanos, digamos, a esos grupos étnicos, y uno recoge testimonios de los criollos, pues, digamos, el venezolano común, con manifestaciones de rechazo, incluso a veces de ira contra estos grupos étnicos. Y una vez tuve la experiencia allá en el Moján, por allá por Isla de Toa, de defender a los indios y a los indígenas, y bueno, hubo problemas serios, ¿no? Y yo andaba con un tío y le preguntaba, ¿y qué está pasando aquí? Entonces mi tío me explicaba, que conoce la zona, me dice, la relación con los indígenas es de mucha agresividad y mucha conflictividad. ¿Qué pasa ahí? La segregación sigue sobre el tapete, vivita y coleando. La segregación, la discriminación, tú lo sientes en las calles de la ciudad de Maracaibo, tú lo sientes en la calle de Puerto Ayacucho, a pesar de que han logrado ya ciertos espacios, ya con soporte, digamos, constitucional, pero incluso muchos políticos se sienten como asqueados de tener que lidiar con población indígena. Políticos occidentales criollos e incluso algunos indígenas que han llegado a cargos importantes también se han pasado un poco lo que llamaba Mires, el argentino, los indiócratas, la indiocracia, que se está convirtiendo en algo más de los criollos, dejando sus raíces indígenas. Entonces ahí hay menos mal que hay una lucha permanente y una dinámica muy, muy actual, porque ahí va a seguir ese proceso, y yo al final creo que le veo muchas perspectivas a este movimiento indígena. Yo sé que lo van a tratar de manipular los políticos, pero eso no importa. Mientras las bases sean tomadas en cuenta, no les importa que tengan que enfrentar a su propia gente, pero si las bases van adquiriendo cada vez más educación propia, que se les respete y se les apoye su producción tradicional,